Como ya se calcularon los cajones de admitancias y las admitancias mutuas, ahora lo que vamos a hacer es reescribir el circuito pero con cajones y vamos a respetar los sentidos de las corrientes que se asignaron a cada uno de los elementos. El cajón de admitancia 1, su corriente iba hacia abajo, lo dejamos hacia abajo. El cajón de admitancia 2, su corriente cuando se asignó iba hacia la derecha, la dejamos hacia la derecha. El cajón de admitancia 3, cuando se asignó la corriente iba hacia abajo, se deja hacia abajo. El cajón de admitancia es 4, la corriente se asignó hacia la derecha, se deja hacia la derecha. El cajón de admitancia 5, la corriente se asignó hacia la derecha, se deja hacia la derecha. El cajón de admitancia 6 se asignó la corriente hacia abajo, se deja hacia abajo. El cajón de admitancia 7 se asignó la corriente hacia abajo, se deja hacia abajo. Y el cajón de admitancia 8 se asignó su corriente hacia abajo y se deja hacia abajo. Detalle, a veces tenemos problemas que este elemento está solo y si ustedes recuerdan, el cajón de admitancia 7 tenía un capacitor y una bobina, es por eso que no podemos quitarlo, se queda ahí porque los elementos están en paralelo. Lo que hicimos fue simplificarlo para que sea más fácil trabajar. Como vamos a usar ecuación general, hay que recordar que la admitancia total cuando se usa ecuación general es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de la admitancia 1, 1. Sus unidades son los siemens. Para poderla emplear hay que también cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Se debe de conectar entre las terminales de acceso a la estructura eléctrica que están siempre definidas como A y B. Perdón, pueden tener cualquier otra letra, pero siempre van a estar definidas o bien establecidas. Se va a conectar una fuente, como estamos trabajando con admitancias, ahora esa fuente es de corriente a una frecuencia diferente de 0. La frecuencia de trabajo de este circuito es 100 radianes sobre segundo. Y lo más importante es que el nodo 1 debe de ser donde está conectada la fuente de corriente. Para usar esta fórmula, si ustedes le llaman nodo 2, tendrían que determinar la ecuación para sustituir y obtener la admitancia total. Esta fórmula que está en sus notas se determinó siempre y cuando el nodo 1 sea el que está donde está la fuente conectada. Tenemos mi nodo independiente y mi nodo base, porque esto es un acoplamiento, entonces este sería mi nodo 1. Los demás nodos ya no nos interesan cómo se enumeren. Este pudo haber sido el nodo 3 y el nodo 2, pero a veces cometemos errores, entonces yo para llevar un orden, a este le llamo 2 y a este le llamo 3. Si ustedes lo quieren cambiar mientras no se equivoquen, tiene que dar el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Que si ustedes le llaman 3, la admitancia 2 tiene que ser el valor de la 3 que yo tengo. Y la admitancia 3 tiene que ser el valor de la admitancia 2 que yo tengo. Porque este sería la 2 para ustedes y a este le llamaron 3. Entonces, los valores de las admitancias no van a cambiar. Lo que va a cambiar, bueno, es que a donde yo le llamo 2, 2, ahora ustedes tendrían que llamarle 3, 3. Pero, continuando, ahora vamos a determinar el valor de las admitancias propias y mutuas de los nodos. Empezamos con el nodo 1. Y de nuevo, cada vez que se calcule la propia de un nodo, vamos a tener que hacer, si hay acoplamientos, dos procesos. El primero es sumar los elementos pasivos que están conectados al nodo que estamos haciendo referencia. En este caso, si estamos diciendo que vamos a calcular la admitancia propia del nodo 1, pues nuestro nodo de referencia es el nodo 1. Elementos pasivos conectados al nodo 1, se puede ver que solo es la admitancia 7. No nos interesa si entras, si sales, si la corriente va hacia abajo, hacia arriba, a la derecha, izquierda. Me dice que es la suma. Como nada más hay uno, lo escribo. Y digo que la admitancia propia del nodo 1 es igual a la admitancia 7. Sustituyendo valores me da 40i y son siemens. Vamos con la propia del nodo 2, que es este. Entonces ubico mi nodo de referencia, que es el 2. Y no hago la siguiente parte porque la otra parte de la ecuación, perdón, regresando al nodo 1, me dice que si hay acoplamientos entre elementos que estén conectados al nodo, y si como nada más tengo uno, no hay un acoplamiento de dos elementos conectados al nodo. Por eso es que únicamente lo dejo hasta ahí. Vamos con la admitancia propia del nodo 2. Ahora sí, ubicamos o identificamos el nodo 2. Y la primera parte me dice que tengo que sumar todos los elementos pasivos que estén conectados al nodo 2. Vemos el nodo 2 y esta es una línea que yo la puedo escribir hasta acá abajo, pero entonces no podría yo observar bien cómo están conectados y por eso dejo mi referencia así. Por ser una línea, entonces se puede ver en el circuito de aquí
que la admitancia 2 está conectada al nodo 2, la admitancia 3 está conectada al nodo 2, la admitancia 4 está conectada al nodo 2, la admitancia 5 está conectada al nodo 2 y la admitancia 6 está conectada al nodo 2. ¿Qué hago? La suma de esos elementos. Digo, la admitancia propia de mi nodo 2 es igual a la admitancia 2 más la admitancia 3 más la admitancia 4 más la admitancia 5 más la admitancia 6. Y después tengo que identificar o ubicar si entre las admitancias que yo dije que están conectadas al nodo 2 hay acoplamientos. Y en este caso sí tenemos acoplamientos. Uno es el 4, 5 y el otro es el 2, 3. Los dos elementos están conectados al nodo 2 y estos dos elementos están conectados también al nodo 2. Entonces escribo más 2 veces y abro mi paréntesis. ¿Y qué digo? Bueno, vamos a empezar en orden. Empezamos con la admitancia mutua 2, 3, son el elemento 2 y el 3. Y veo cómo son las corrientes del elemento 2 y 3 con respecto al nodo con el cual estoy haciendo referencia, que en este caso es el 2. La corriente del elemento 2 entra al nodo y la corriente del elemento 3 sale del nodo. Como una corriente entra, la considero negativa, y la corriente que sale positiva, menos por más, me da menos la admitancia mutua 2, 3. Ubico la otra admitancia que es la 4, 5 y veo que es el elemento 4 o la admitancia 4 y la admitancia 5. Veo sus corrientes y hago referencia con respecto al nodo que estoy analizando que es el 2. La corriente de la admitancia 2 entra al nodo 2 y la corriente de la admitancia 5 también entra al nodo 2. Como las dos entras son negativas, menos por menos me da más la admitancia 4, 5. Cierro mis paréntesis porque ya no hay más acoplamientos. Con respecto al nodo 2, sustituyo datos y me da que es 50 más 60i Siemens. La admitancia propia del nodo 3. Primero ubico los elementos que estén conectados al nodo 3 y en este caso son 5. Es la admitancia 1, la admitancia 2, la admitancia 4, la admitancia 5 y la admitancia 8 están conectadas al nodo 3. ¿Qué hago? La suma nada más de esos elementos y digo que la admitancia propia del nodo 3 va a ser igual a la admitancia 1 más la admitancia 2 más la admitancia 4 más la admitancia 5 más la admitancia 8. Después veo e identifico si entre los elementos que yo dije que están conectados al nodo 3 hay acoplamientos y sí. Se puede ver que la admitancia 1 y la admitancia 2 que están conectadas al nodo 3 están acopladas y la admitancia 4 y 5 que están conectadas al nodo 3 están acopladas. Por lo tanto, escribo más 2 veces, abro paréntesis e iniciamos con la 1, 2. Ubico mis dos elementos, el 1 y el 2 que están acoplados y veo sus corrientes que ya están asignadas, cómo son con respecto al nodo 3. La corriente del elemento 2 sale del nodo y la corriente del elemento 1 sale del nodo. Corrientes que salen de un nodo se consideran positivas, más por más, me queda más la admitancia mutua 1, 2. Ubico mi otra admitancia que es la 4, 5 y veo sus corrientes del elemento 4 y del 5 con respecto al nodo 3. La corriente del elemento 4 sale del nodo y la corriente del elemento 5 también sale del nodo. Como salen es más por más, pues me da más la admitancia 4, 5. Cierro paréntesis porque ya no hay más acoplamientos de elementos conectados al nodo 3. Hago mi suma, sustituyo datos y me queda 60 más 90 y 100. Ahora vamos con las admitancias mutuas. Y primero empiezo con mi admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Ubicar o identificar o ver si existe un elemento físicamente conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. Aquí podemos ver que no hay un elemento aquí que esté conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces esa parte no la escribimos. Como no hay ningún elemento, pues no podemos decir que hay un acoplamiento entre elementos conectados a los dos nodos, puesto que no existe ningún elemento conectado. Tampoco lo escribimos. Y vamos con la tercera parte que me dice, más una vez, si hubiera acoplamientos en los cuales yo puedo identificar que los dos elementos que están acoplados, uno está conectado al nodo 1, porque estamos con el 1, 2, y el otro está conectado al nodo 2. Y se puede ver que sí tenemos eso. El acoplamiento 6, 7 que está formado por el elemento 6 y el 7,
No hay ningún problema para identificar que el elemento 7 está conectado al nodo 1 y el elemento 6 está conectado al nodo 2. Entonces sí tenemos la parte del acoplamiento de una sola vez. ¿Qué nos falta? Determinar cómo es ese acoplamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos referencia a la corriente asignada al elemento con respecto al nodo al cual está conectado. En este caso, como el elemento 7 está conectado al nodo 1, vemos su corriente y decimos que la corriente sale del nodo, por lo tanto es positiva. Vemos al elemento 6 que está conectado al nodo 2, ubicamos su corriente y decimos o vemos que la corriente sale del nodo, por lo tanto es positivo. Más por más nos da más y por eso la admitancia mutua entre el nodo 1 y 2 es igual a la admitancia 6, 7. Y eso es igual a menos 20i, que es el valor de la admitancia 6, 7 que nosotros encontramos hace un momento. Bueno, terminamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2 y ahora vamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 3. Primero hay que ubicar o identificar o ver si hay algún elemento físicamente conectado entre el nodo 1 y el nodo 3. No hay ninguno. Si no hay ninguno, no tenemos el 2 veces de los acoplamientos. Nos faltaría identificar si hay algún acoplamiento en el cual yo pueda decir que uno de esos elementos está conectado al nodo 1 y el otro elemento acoplado está conectado al nodo 3. Para este circuito no lo hay. Por lo tanto, Y13 es igual a 0. Ya podemos obtener ahora la admitancia mutua entre el nodo 2 y el nodo 3. Primero, ¿qué hacemos? Ubicar si hay elementos físicamente conectados entre el nodo 2 y el nodo 3. Y en este caso podemos ver que hay 1, 2 y 3 elementos. Siempre que hay elementos conectados entre los nodos, esos elementos son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque si hacemos referencia a la corriente del elemento, esta corriente está saliendo del nodo 2 y está entrando al nodo, está saliendo del nodo 3 y está entrando al nodo 2. Corrientes que salen de un nodo son positivas y corrientes que entran a un nodo son negativas. Sería más por menos, menos Y2. La corriente de mi elemento 4 está saliendo del nodo 3 y está entrando al nodo 2, por lo tanto, más por menos me da menos Y4. Y la corriente del elemento 5 sale del nodo 3 para entrar al nodo 2. Más por menos me da menos. Si yo cambiara el sentido, vamos a imaginarnos los que va hacia la izquierda, la corriente ahora estaría saliendo del nodo 2 y entrando al nodo 3, sería más por menos, de nuevo sería negativa. Es por eso que las admitancias mutuas que quedaron físicamente conectadas entre nodos siempre son negativos. Ni siquiera empiecen a ver su sentido. Siempre van a quedar negativos. Ubicamos 3, ¿qué hacemos? Lo sumamos, pero con signo negativo. Decimos que es menos Y2, menos Y4 y menos Y5. Después, entre esos elementos que dijimos que están conectados entre los dos nodos, vemos o identificamos si existen acoplamientos y se puede ver que entre estos sí hay un acoplamiento para Y4 y Y5. Si hubiera más, los consideramos, pero en este caso solo hay uno y entonces escribimos más 2 veces, abrimos paréntesis y tenemos que determinar cómo es ese acoplamiento. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos uno de los dos elementos que están acoplados, el que sea, no importa, va a salir lo mismo, y la corriente de ese elemento la ubicamos con un nodo. Vamos con 4 por orden, entonces se lo asignamos al nodo 2, y la corriente del elemento 4 con respecto al nodo 2 está entrando. Quiere decir que es negativo. La corriente del elemento 5, ahora la tenemos que analizar con respecto al nodo 3, sale, por eso decimos que viene así, sale y es positivo. Más por menos nos va a dar menos la admitancia mutua 4, 5. Por eso es ese signo. Ya no hay más entre los elementos que están conectados físicamente a los dos nodos, entonces ya no tenemos más 2 veces. Cerramos el paréntesis. Pero todavía nos falta ubicar si tenemos acoplamientos en los cuales, al ver los dos elementos que están acoplados, yo puedo decir que uno de ellos está conectado al nodo 2 y el otro al nodo 3. Tendría que ver
todos los elementos que están conectados entre el nodo 2 y el nodo 3, ubicar, y entonces decimos, bueno, se puede ver que el Y12, en el nodo 3 no tiene problema. ¿Por qué? Porque tanto el elemento 2 como el elemento, o la admitancia 2 como la admitancia 1 del acoplamiento Y12 están conectados al nodo 3. Pero para el nodo 2, esos dos que están acoplados, la admitancia 2 está conectada al nodo 2. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos. Corriente de la admitancia 2 con respecto al nodo 2 está entrando, negativa. Corriente de mi admitancia 1 con respecto al nodo 3 está saliendo positiva. Menos por más me da menos una vez la admitancia 1, 2. Porque ya no puedo conectar el nodo 1 al nodo 2 para que sea dos veces. Vemos la otra admitancia que no tiene problema, y es la 1, 3, que está aquí. Esa no tiene ningún inconveniente porque únicamente la admitancia 1 del acoplamiento está conectada al nodo 3 y la admitancia 3 del acoplamiento está conectada al nodo 2. Analizo sus corrientes con el respectivo nodo que están acoplados. Corriente de la admitancia 1 con respecto al nodo 3 sale del nodo, positiva. Corriente de la admitancia 3 con respecto al nodo 2 sale del nodo 2, positivo. Más por más me queda más la admitancia mutua 1, 3. Después, ¿cuál voy a analizar? La 2, 3. Aquí el que no tiene problema es el nodo 2, porque los dos elementos que yo digo que están acoplados están conectados a él. Pero tengo que ubicar entonces en el nodo 3 si alguno de los dos elementos que yo dije que están acoplados está conectado a él. Y se puede ver que es la admitancia 2. Entonces analizo corriente de la admitancia 2 con respecto al nodo 3. Está saliendo positiva. Corriente de la admitancia 3 con respecto al nodo 2 está saliendo positivo. Más por más me queda más la admitancia 2, 3. ¿Qué voy a hacer? Sustituir los valores nada más. Esta admitancia, si fuera negativa, la Y12 cuando se calculó quedó como menos 5i, y por el menos de afuera nos va a quedar más 5i. Es decir, voy a sustituir el valor de Y12 y voy a ver el signo de afuera qué efecto me produce. Una vez que haga yo mis operaciones y sustituya los datos y realice las operaciones, me queda menos 30 más 5i. Como ya obtuvimos las admitancias propias y mutuas de los nodos, es decir, ya determinamos el valor del determinante, entonces ya podemos obtener la admitancia total de esta estructura eléctrica.